Un feliz sábado para cada uno de mis hermanos presentes en este lugar. Amén. Que la bendición de Dios pueda ser derramada en cada mente y en cada corazón. Que podamos sentir que Dios nos habla a través de cada exposición de la palabra, de cada canto y de cada oración, para poder hallar oportuno socorro en el santuario donde se está consumando la salvación del pueblo de Dios. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Debiéramos de vivir en este tiempo solemne una vida entregada y consagrada a nuestro Dios. Queridos hermanos, que la gracia del Señor Jesús sea con nosotros en esta noche. Hay una conferencia titulada "No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo". Quisiera detenerme en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Este texto bíblico es el texto bíblico de introducción para poder tener el estudio de esta noche, del santo día del Señor. La Santa Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leo el versículo número 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo hace la división del apóstol. La concupiscencia de la carne, número 1. La concupiscencia de los ojos, número 2. Y la soberbia de la vida. 3 cosas peligrosísimas, queridos hermanos, que debemos de enfrentar en nuestro diario vivir. La palabra de Dios dice: no son del Padre, sino son del mundo. Y el versículo 17 dice: y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por estos 3 pasos que menciona las Santas Escrituras, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, y agrega las cosas que están en el mundo, los juicios de Dios han visitado muchas de las ciudades en la antigüedad. Y yo quisiera en esta noche retroceder muchos años atrás, de acuerdo a las Sagradas Escrituras y a la historia universal. Hace muchos años atrás, antes de nuestro Señor Jesucristo, entre las grandes ciudades que existían en el antiguo mundo, mientras Israel estaba dividido, una de las mayores ciudades, que era la capital del reino asirio, que fue fundada a orilla del río fértil Tigris, era llamada ciudad de sangre, era llamada ciudad sanguinaria, era llamada ciudad que tiene el caballo atropellador, era llamada ciudad de aves de rapiña. Me recuerdo esas aves de rapiña viven en basureros y se alimentan de la carne de animales muertos. Pero suele suceder que estas aves de rapiña, cuando están peleando por la carne muerta de algún animal, y de repente uno de sus compañeros está herido de muerte, ¿saben qué hacen esas aves de rapiña? Miran a su compañero con malos ojos, le hacen una rueda y comienzan a picotearle donde tienen la herida, hasta matarlo, hasta consumirlo. Y esa ciudad era llamada ciudad de rapiña, porque los seres humanos vivían de esa forma. Veamos lo que dice la radiografía de esta ciudad. Era una ciudad muy próspera, pero una ciudad que aumentaba en crímenes y en desgracias, en donde los deseos de la carne, en donde los deseos de los ojos, en donde la vanagloria de la vida, en donde muchas cosas atractivas que habían en esta ciudad
hacían que la gente viviera en un tiempo muy difícil. Veamos lo que dice el libro de Nahum, capítulo 3, del versículo 1 al 6. Ustedes van a descubrir de qué ciudad estamos hablando. Dice el versículo 1 del capítulo 3. Ay de la ciudad sanguinaria, ciudad de sangre. Ahí está la primera característica de esta ciudad. Toda llena de mentira. ¿Cómo era la ciudad? Llena de mentira. En México no hay mentira. En Guatemala no hay mentira. En Estados Unidos no hay mentira. No, en el mundo no se habla mentira. ¿Será eso así, hermanos? Ciudad sanguinaria, no hay gente sanguinaria en México, no hay gente sanguinaria en Centroamérica, hay gente sanguinaria en Centroamérica, hay gente sanguinaria en México, en cualquier parte del mundo que usted se quiera ir, querido hermano, encontramos estas características de esta ciudad. Toda, dice, llena de mentira y de rapiña, sin apartarse ella del pillaje. Había muchos robos, muchos hurtos. Pero ¿qué más? Oigan lo que sigue diciendo la Biblia. Sonido de látigo y estruendo de movimiento de ruedas, caballo atropellador y carro saltador. Hay accidentes en las vías. Aquí en todas las carreteras en México no hay accidentes. ¿Cuánta gente no muere hoy en los grandes accidentes por aire, cielo, tierra y mar? ¿Cómo muere la gente? La Biblia dice aquí, sonido de látigo y estruendo de movimiento de ruedas y caballo atropellador y carro saltador. Versículo 3, caballero enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, y de sus cadáveres no habrá fin y en sus cadáveres tropezarán. Hoy hay una competencia a ver cuál es el país que mata mucha gente al día. Terrible cómo está la delincuencia. Estábamos en El Salvador y me impresionó mucho una noticia que impactó a todo el pueblo salvadoreño. Nuestros hermanos del Salvador sufren por la mucha violencia que hay en el país más pequeño de Centroamérica, pero que está poblado. A veces, según las cifras, está en el segundo lugar. Primero está Guatemala, luego sigue El Salvador. Hay mucha gente y realmente es terrible la situación que se vive en El Salvador. Mandaron un comunicado los que están en maras, en vandalismo, al gobierno, y pedían un subsidio y decían: en este día van a morir 50 personas violentamente, y cabal en ese día murieron 50 personas. El día de mañana van a morir 80 personas, y cabal murieron 80 personas. Y la gente asustada, quemaron un autobús, y la gente asustada, ¿qué decía la gente? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? Y luego mandaron un comunicado al gobierno y dicen: bueno, queremos un subsidio, queremos que ustedes nos mantengan. Si ustedes cumplen con la orden, se van a dar cuenta. 15 muertos va a ser el día de mañana. Y cabal, ese día 15 muertos fueron. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Comenzar a dar subsidio a esta clase de gente. Gente sanguinaria, gente mala. La violencia está, queridos hermanos, en cada momento de nuestra existencia. La violencia está en cualquier lado. Terriblemente así se vivía en esta ciudad. ¿Cuál es la ciudad que estamos estudiando? Nínive. La ciudad de Nínive. Yo quiero preguntar a mis hermanos, ¿quién de los presentes quisiera ir a predicar a esta ciudad? Si hubiéramos estado vivos en esta época, ¿cuántos de los misioneros hubieran ido a predicar el mensaje de Dios a esa ciudad? Quiero ver las manos levantadas. ¿Quién iría a Nínive a predicar, queridos hermanos? Hermano Johnny dice que sí iría. Allá hay otro joven que dice que sí iría. Pero vamos a ver a quién le hace el llamado Dios. Vayamos al libro de Jonás, capítulo 3, y veamos ese llamado que Dios hace a un siervo que tenía Dios. Y veamos cómo actúa el siervo de Dios. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Jonás, capítulo, ¿qué dije, hermanos? 1. Versículo
Y la palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué le dijo Dios? Levántate, Jonás. Imagínense que Jonás escuchó la voz de Dios. Jonás, levántate. Yo quiero hacer una pregunta a mis hermanos. ¿Obedeció Jonás o no obedeció? No. Sí, hermanos, se levantó. Vea lo que dice la Biblia. Levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona por todo lugar contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿A dónde había subido la ciudad de Nínive? Había llegado hasta la presencia de Dios. Y Jonás tenía que ir a Nínive a predicar el evangelio de salvación, el último mensaje de misericordia a un mundo que estaba ya sus días contados para ser destruido. El mundo de Nínive, la ciudad de Nínive, donde había muchos deseos de la carne, donde abundaba la promiscuidad sexual, donde abundaban los pedofilios, donde abundaba el incesto, donde abundaba el adulterio, donde abundaba la fornicación, donde abundaba el sexo libre, mis queridos hermanos, abominaciones terribles en Nínive. ¿Será que no están nuestras ciudades igual? ¿O estamos mejor que Nínive? ¿Será que ya está llegando la maldad de México, la maldad de Latinoamérica, la maldad del mundo delante de Dios? Y Dios quiere levantar a los Jonás para el tiempo del fin y enviarte con un mensaje poderoso. ¿Estás preparado tú, querido amigo? ¿Quieres escuchar tú, querido hermano, en esta noche la voz de Dios que te dice, levántate? Pero tú te vas a levantar en la pregunta y ve a Nínive. Ahora vean lo que dice el versículo 3. Y Jonás se levantó, dice la Biblia. ¿Obedeció Jonás? Dios le dijo, levántate. Sí, Jonás se levantó. Pero ¿qué dice la Biblia? Y Jonás se levantó. ¿Para qué dice, hermanos? Quiero oír qué dice la Biblia. Para huir de la presencia de Jehová. Yo no sé si en esta noche Dios quiere tocar el corazón de algún Jonás moderno, que Dios le ha llamado, que Dios ha tocado la puerta de su corazón y obedece como Jonás. Yo quiero llegar a Dios, yo quiero llegar a los pies de Jesús, pero en lugar de venir a los pies de Jesús, hay muchos Jonás para el tiempo del fin que se levantan, pero para huir de la presencia de Dios. Hay muchos que están viviendo en Tarsis, dice la Biblia, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Saben, hermanos, qué hace el pecado con el ser humano? El pecado hace que el hombre se oculte de Dios. El pecado hace que el hombre se aleje de Dios. El pecado hace que el hombre descienda, baje a las profundidades terribles del abismo. La Biblia dice aquí, y Jonás huyó de la presencia de Jehová a Tarsis. Y luego, como dice mi versión que tengo, dice, y descendió. Cuando la Biblia dice descendió, ¿es subir o bajar? Cuando Dios llama al ser humano, ¿sabe qué es lo que sucede con el ser humano? El ser humano desciende más y más y más. El ser humano quiere bajar. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, ¿qué pasó con el hombre en el jardín del Edén? Dios lo llama y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán, queridos hermanos? ¿Por qué se escondió Adán? Yo no sé si alguien en esta noche se esconde de Dios. Yo no sé si el Espíritu de Dios está hablando a alguien en esta noche que huye de la presencia de Dios. Yo no solamente quiero hablar al ministerio del pueblo de Dios que tiene aquí en México. Muchas veces como pueblo, muchas veces como líder, muchas veces como pastor, muchas veces como director de iglesia, huyes de las responsabilidades que el cielo te ha dado. Muchas veces como padre de familia, querido hermano, muchas veces como esposo, muchas veces como esposa, huyes de tus deberes en el hogar.
Yo no sé si hay esposos que están huyendo de Dios, quieren dejar su hogar, quieren ir a anidar en Tarsis, a anidar, a hacer otro nido por otro lado, y Dios los llama de una y otra forma y no quieren obedecer el llamado de Dios. Levántate, Jonás. Y es cierto, Jonás obedeció, pero para huir de la presencia de Dios. Qué triste es huir de la presencia de Dios. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? No importa dónde tú huyas de la presencia de Dios, no importa dónde tú te escondas, Dios te dará una sola oportunidad y tienes que aprovecharla. Dice la Biblia, y descendió a Jope. Estoy en el versículo 3. Muchos están hoy en Tarsis y están esperando la nave para poder descender más abajo, hundirse más en el pecado, hundirse más en los placeres del mundo, hundirse más en los quehaceres de la vida, descuidar los deberes de la iglesia de Dios. Hoy lamentablemente hay un clamor en el movimiento de reforma. Solamente somos sabáticos y a veces de mediodía. ¿Dónde están los hijos de Dios en los días de culto entre semana? Las iglesias están vacías. Huyen a Jope, huyen a Tarsis, huyen de la presencia de Dios porque los deseos del mundo. ¿Cuántos hermanos por ver un partido de fútbol a veces tienen que ir a la iglesia y no van? ¿Por qué? Es que está emocionante la final. No me voy a perder la final. Y ahí están hipnotizados por las cosas del mundo y huyen de la presencia de Dios. Yo no sé si es tu caso, mi querido hermano. Yo no sé si es el caso de algún líder. Revisando una vez el informe de un obrero, decía estudio bíblico aquí, estudio bíblico acá, y luego revisando y supervisando, no había un estudio bíblico, había una chamusca en el campo del vecino. Y luego no se perdía ni un partido de fútbol del campeonato nacional. Yo digo, pero ¿dónde está el pueblo de Dios? Huimos de la presencia de Dios. Y halló un navío que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos. Otra versión dice, para irse lejos. ¿Saben de qué me acuerdo? Me acuerdo del hijo pródigo. Oye, padre, dame lo que me pertenece. Y el padre le dijo, está bien, hijo, te voy a dar lo que te pertenece. ¿Para dónde se fue el hijo pródigo, queridos hermanos? Se fue al mundo. Y dice la Biblia, se fue, dice, a una ciudad, a una provincia alejada del Padre, lejos de su Padre. Y ahí dice, lejos de su Padre, comenzó a derrochar los bienes que su Padre le había dado. Comenzó a malgastarlos perdidamente en el mundo, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en las cosas de este mundo. Y cuando estaba ya sin nada y comenzó a faltarle, sintió hambre, pero tenía ese orgullo que no lo hacía dejar volver a casa con su padre, y ese orgullo lo hizo arrimarse a un ciudadano. La Biblia no me menciona quién es el ciudadano, pero el ciudadano de este mundo, mi querido hermano, no eres tú. Tú vives en México, tienes ciudadanía mexicana, pero tú eres peregrino y extranjero en este mundo. El ciudadano de este mundo es Satanás, porque este mundo está sujeto al príncipe de las tinieblas. Pero damos gracias a Dios porque Cristo vino a abrir una puerta y hizo un puente para unirnos con el cielo. Y hoy nos invita para que entremos por esa puerta. Querido hermano, quiero hablar a los jóvenes, a aquellos que están lejos de Dios. ¿Qué es lo que te impide, mi querido hermano, venir a los pies de Cristo? El Señor te llama, el Señor te espera. No importa cuán lejos tú te quieras ir de la presencia de Dios, Él te está esperando. No importa donde tú quieras huir de la presencia de Dios. No sé si tú huyes porque tienes un vicio silencioso. No sé si tú huyes porque tienes una angustia en tu mente y en tu corazón.
quebrantando los principios, rebajando las normas de la iglesia de Dios. Queremos huir de Dios y ser más semejantes al mundo. Hay un molde, querido hermano, que te está midiendo. O somos el molde de Cristo en esta tierra, o somos el molde del mundo. ¿Cuál es tu molde, mi querido hermano? Dios nos ayude. Jonás huyó lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pasemos al verso 4. Dice la Biblia: mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y se hizo una tan gran tempestad en el mar, y se pensó que rompería la nave, y los marineros tuvieron miedo. Quiero detenerme aquí un poco, queridos hermanos. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel después de tomar la ciudad de Jericó? Vencieron no con su fuerza, vencieron con la fortaleza de Dios. La Biblia dice no con ejército, no con espada, sino con el poder del Espíritu Santo. El pueblo de Israel venció y tomaron Jericó. Pero luego había un desafío aparentemente pequeño. Un desafío pequeño, que no iban a ir 20.000 hombres a pelear. Eran menos de 5.000 hombres. Eran menos de 4.000 hombres. Los soldados eran entre 2.000 y 3.000 hombres que iban a tomar la ciudad de Jai. Pero ¿qué sucedió? No pudieron vencer. ¿Por qué no pudieron vencer? Porque había anatema en el campamento. Había algo de Jericó que se había tomado. Había algo guardado en los enseres. Oh, querido hermano adventista del movimiento de reforma, yo no sé si tú tienes esos enseres del mundo en tu casa. Yo no sé si tú los tienes guardados en tu mente y en tu corazón. Tú no vas a poder vencer, mi querido hermano, al mundo. Porque el amor del Padre no está en el mundo. Cualquiera que se hace amigo del mundo, como dice el libro de Santiago, enemigo de Dios, se constituye enemigo de Dios. Acán puso en peligro su vida, la vida de sus hijos, la vida de su familia. Por culpa de un hombre, toda la familia tuvo que pagar las serias consecuencias. Estaba visitando una iglesia y había muchos problemas. La iglesia comenzó a bajar en miembros. Comenzamos a orar, ¿qué estará sucediendo aquí? De repente se cayó una pared del lado de la iglesia, encima del techo, y había una losa de concreto que se rajó. Los hermanos tuvieron que ponerle 2 pilares en medio. Bueno, ¿qué pasa aquí? Una cosa tras otra cosa, tras otra cosa. Hermanos, hay que orar. Algo debe de suceder en esta iglesia. Y cabal, un adulterio y otro adulterio, fornicaciones, escondidos, y la gente tuvo que confesar su pecado. ¿Cuántas veces engañamos a Dios y ponemos en peligro la vida de nuestros seres queridos? La Biblia dice, oiga lo que dice: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y ese barco donde iba Jonás estaba a punto de ser destruido. ¿Por quién vino esa tormenta, mi querido hermano? ¿Quién fue el culpable de esa tormenta? Pero ¿qué dice la Biblia? Sigamos viendo. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Ahora vayamos a buscar a nuestro querido hermano Jonás, que guardaba el sábado en su tiempo, que creía en el Dios verdadero, que creía en este evangelio que nosotros creemos, del cual Cristo dijo en la profecía de Jonás. Jesús mencionó la profecía de Jonás. Queridos hermanos, hay una profecía allí, miembro de la iglesia de Dios, en una época diferente, miembro, si estuviera en esta época, miembro de este movimiento. Pero ¿dónde estaba Jonás, querido hermano?
y era ignorado del peligro que estaba en el mar. La gente con gran aflicción porque sentía que el barco se hundía bajo las olas enfurecidas del mar. ¿Y Jonás dónde estaba? ¿Qué dice la Biblia? Vean lo que dice. Pero Jonás había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Yo me imagino que Jonás, en mi mente, en mi imaginación, me veo a aquel siervo de Dios vestido como los profetas antiguos, vestido como un miembro del movimiento de reforma, vestido elegantemente, un siervo de Dios, alguien que conocía todo de la Biblia. Allá estaba echado, durmiendo, dice la Biblia, hasta abajo en un rincón del navío, del barco. Estaba durmiendo, roncando. Ah, qué bonito ese sueño. Recuerdo la otra vez cuando comenzó a temblar en Guatemala. Hay un compañero, un pastor, que cuando ronca todos los hermanos huyen de él. No, mejor en otro lado. Y comenzó a temblar. Y temblaba y temblaba. Todos nos levantamos. Y unos hermanos, hermano, levántate, mira, se va a caer la casa. Ay, pero qué sueño más envidiable. Ni el temblor lo hizo levantarse. Ni las olas del mar le hacían levantar a Jonás. Ni la tempestad, ni la angustia de la gente. Jonás, ¿cómo estaba? Estaba durmiendo tan tranquilo en el mar. ¿Cuántos hijos de Dios hoy duermen en los placeres del mundo? ¿Cuántos hijos de Dios se conforman con los deseos del mundo? Y la distancia que hay entre Cristo y la iglesia se está alejando. Y la distancia que hay entre el mundo y el pueblo de Dios se está acortando. ¿Por qué? Porque este sueño, porque este dormitar del Jonás moderno representa el acercamiento del pueblo de Dios al mundo. Oh, queridos hermanos, las 10 vírgenes se durmieron. Las 10 vírgenes cabeceaban. No te duermas, mi querido hermano, porque Dios te va a despertar tarde o temprano. No importa dónde estés, no importa dónde huyas tú. Yo no sé si hay alguien aquí en esta noche que ya está bien dormidito allá en la profundidad de ese navío, de ese barco de su vida, de ese barco de su negocio, de ese barco de su familia. Yo no sé dónde está ese barco, pero sabe, querido hermano, Dios lo va a despertar. Si no lo despierta con la tempestad y con el mar, veamos cómo despertó a Jonás. Versículo 6. Qué pena, qué vergüenza. ¿Sabe? Yo siento gran pena, gran vergüenza cuando veo gente. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Ahí van todos los días, 1 hora al día, para hacer la obra misionera, de casa en casa. Y hay niños pequeños con su corbata, bien presentables. Antes de venir a México, estaba limpiando la camioneta y pasaron 2 niños. Yo los escuché y ¿saben qué les dije? Yo los felicité y les digo, me alegra por lo que ustedes hacen, porque hay muchos jóvenes que están en la calle robando, pero yo quiero orar por ustedes. Y no quisieron orar conmigo. Si ustedes quieren ahuyentar a esa gente, pídanle oración. Cuando llegan a visitar a esa gente que le gusta hacer obra misionera, y llegan a visitar y tocan de puerta en puerta y hacen una obra misionera, tienen un orden establecido en su obra misionera, pero cuando ustedes van con ellos y le dicen, fíjense que tengo gran necesidad, ¿quiere usted doblar sus rodillas conmigo? Y usted se hinca y se quedan viendo si se hincan o no se hincan. Mejor lo visitamos otra vez y se van y se huyen. Bueno, ¿y qué pasa? La Biblia dice en Hechos 4:12 que delante de mí se va a doblar toda rodilla. Dios dijo delante de Jesús, toda rodilla se va a doblar, pero ellos no quieren doblar rodillas. Pero qué pena, hermanos, que haya gente así que nos levante de nuestro sueño. ¿Quién levantó a Jonás? Y el capitán de la nave vino a él y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Qué tienes, dormilón? A ver, digan conmigo, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes, dormilón?
Quizá Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Cuántos hermanos perdidos en los placeres hoy? ¿Cuántos miembros del movimiento de reforma hoy se avergüenzan de ser hijos de Dios? Qué tristeza me da cuando veo a hijas e hijos de hermanos que se avergüenzan de las señas del Evangelio. Habían unas jóvenes que salían de la casa reformistas, miembros del movimiento de reforma, pero cuando llegaban al colegio sacaban su pantalón y se lo colocaban. ¿Saben, hermanos? Qué pena, qué vergüenza decirlo, pero se avergüenzan del Evangelio. Va a llegar el tiempo, mi querido hermano, en que tú tendrás que levantarte, lo que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz. El testimonio de Jesús dice que la iglesia lo tendrá que hacer en tiempo de guerra. Y Jonás lamentablemente lo tuvo que hacer en tiempo de guerra. ¿Y saben por qué? Porque cuando los marineros comenzaron a echar suertes, quiero resumir por el tiempo, la suerte le cayó ¿a quién? Le cayó a Jonás. Y cuando la suerte le cae a Jonás, comienzan a interrogarle y le dice, ¿saben qué le dicen? Vean las preguntas que le dicen. Versículo 14. Bueno, vamos a leer el versículo 8, perdón. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Oigan lo que le dice. ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál era el oficio de Jonás, hermanos? ¿Profeta de quién? Profeta de Dios. ¿De dónde vienes? Oigan esto, ¿de dónde venía? Huyó de Nínive. ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál era la tierra de Jonás? ¿De qué pueblo eres? ¿De qué pueblo era? ¿Cómo nos enorgullecemos nosotros, verdad? Somos de la Sociedad Misionera Internacional. Tenemos el mensaje de Dios. Es cierto, hermanos, que tenemos el mensaje de Dios. La pregunta es, ¿estamos huyendo como Jonás huyó? Porque el mundo nos atrae. Porque el mundo es como un imán que jala, que atrae. Y estamos durmiendo en los placeres del mundo. Y ahora vea lo que dice el versículo 9. Y él respondió, soy hebreo. Qué interesante. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Por fin se despertó de su sueño y comenzó a dar un estudio bíblico. Esa gente no conocía al verdadero Dios del universo. Y ahora Jonás comienza a dar un estudio bíblico en medio de su apostasía, en medio de su rebelión, porque huyó de la presencia de Dios. Ahora se despierta en un momento de crisis y comienza a dar un estudio bíblico. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía delante de Jehová, porque él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué te haremos para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se embravecía más y más. Y les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y los hombres no quisieron echar a Jonás al mar. Hicieron lo posible, pero cuando vieron que el mar no se detenía y el barco no se podía mantener estable, dice el versículo 16 del 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furia, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, y prometieron votos. ¿Cuál fue el resultado? Todos los que iban en ese barco conocieron al verdadero Dios, y Jonás tenía que regresar a Nínive. Echaron al mar, y ustedes ya saben qué pasa con la historia. Quiero detenerme ahora un poco para poder hacer alguna conclusión de este mensaje.
y hacer un apelo a vuestra conciencia, queridos hermanos, miembros de la Iglesia del Señor. Hoy nosotros vivimos en una época muy difícil, en donde las noticias nos espantan. Queridos hermanos, la violencia aumenta, las señales de los tiempos son tan difíciles. Nos quedan pocos días para finalizar, según el calendario gregoriano, el 2012. ¿Y cómo ha sido tu testimonio, mi querido hermano, durante estos años, durante estos meses? No importa si tienes 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años de estar profesando la fe adventista del movimiento de reforma. La pregunta es, ¿cómo ha sido tu testimonio? ¿Estás durmiendo, mi querido hermano? Levántate. Dios te invita a que te levantes. Me quedé impactado cuando, viajando por Honduras, escuché una noticia que me hizo pensar en la condición de Nínive. Una joven adolescente de 13 y 14 años, de repente sus hormonas comenzaron a despertarse y se enamoró de un chico que no le convenía. Su madre cristiana, temerosa de Dios, le dice: querida hija, ese muchacho no te conviene. Crece, querida hija, no te cortes las alas tan joven. Crece, tienes que despertar todavía. No, mamita, este muchacho me gusta y es mi novio, ya lo acepté. Oye, pero ¿de dónde es? Mira, ¿cómo es su familia? Averigua, por favor. Y claro, la muchacha no le quiso decir a la mamá que este muchacho tenía algunos vicios, fumaba, se drogaba, le gustaba el alcohol y estaba en una pandilla. Cuando la mamá de esta muchacha se dio cuenta, decidió poner fin a la relación, le arregló papeles a esta joven para enviarla a Estados Unidos con unos hermanos de esta señora, con unos tíos, y la muchacha se dio cuenta y habló con el novio. Y le dice: fíjate que mi madre me quiere enviar para Estados Unidos. ¿Cómo podemos hacer para que no llegue a su fin este plan? Tengo una idea, dice la muchacha. Mira, en esta noche mi mamá va a ir a la iglesia. Yo, cuando regresemos de la iglesia, voy a dejar la puerta algo entreabierta y voy a colocar un cuchillo en la mesa. Y luego tú entras, comienzas a hacer ruido en la sala, mi madre va a salir y tú matas a mi madre. Y cabal, así lo hicieron. Pero fíjense que como todo lo que hacía esta señora, entró a su casa, entrando a su casa, se encerró en su cuarto, no salió a cenar, sino que se entró a dormir, como que presentía a la señora lo que le iba a pasar. Y ahí se encerró. Y cabal, el muchacho entró y la señora no salía. Y luego comenzaron a mensajearse. Y le pone el novio: oye, tu mamá no sale, haz ruido. Y la muchacha comenzaba a hacer ruido y la mamá no salía. Y ahí sí le convenía dormir porque estaba tan dormida profundamente. Ese sueño sí convenía. ¿Ah? Pero ¿qué sucedió? El muchacho comenzó a tirar objetos al tejado y la señora se levantó. Cuando la señora se levanta y sale a la sala, el muchacho la comienza a atacar con el cuchillo y la bota en el piso. Pero lo increíble es que el cuchillo hasta se le quebró de la manecilla. Y viene la muchacha y le dice: mátala, mátala. Y fue a traer la muchacha todavía un cuchillo de la sala y le dice: aquí hay otro cuchillo, mata a mi madre. Y mató a la mamá. ¡Qué terrible! En ese momentito los vecinos se dieron cuenta, llegó la policía y encontraron a la muchacha, a la hija llena de sangre y al novio lleno de sangre. Un novio de 16 años y la joven de 13 y 14 años. Les ponen las esposas y como eran menores, los enchachan, como dicen, y ¿saben qué sucede? Los jóvenes se juran amor eterno y se dan un beso en la boca y dicen: no importa cuánto tiempo vamos a estar en la cárcel, pero nos vamos a unir. Queridos hermanos, vivimos en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde nosotros ya no cabemos,
Yo ya no quiero vivir en este mundo, hermanos. Yo quiero que Cristo venga. Yo quiero decirle a Dios en esta noche, como Juan el amado, ven Señor Jesús. El testigo fiel dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Y qué respondió el amado Juan, queridos hermanos? Ven Señor Jesús. Yo no sé, mi querido hermano, si tú estás lejos de Dios. Yo te invito, acércate al Señor Jesús. Y damos los textos bíblicos de conclusión. Romanos capítulo 13, del versículo 11 al 14. Vean lo que el apóstol menciona, escribiendo para el pueblo de Dios. Romanos 13, del versículo 11 al versículo 14. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Levántate, querido compañero en la fe. Levántate, querido hermano pastor. Levántate, querido hermano obrero. Levántate, querido hermano líder de la iglesia. Levántate, querido joven, que no has entregado tu corazón al Señor Jesús. La Biblia dice, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos honestamente como de día, no en lujurias, no en borracheras, no en lascivias, no en contiendas ni en envidias, mas vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Un joven me llamó y me dice, hermano, para mí ya no hay perdón. Yo he pecado mucho delante de Dios. Yo siento que Dios ya no me observa del cielo. Yo siento que mi oración ya no llega al cielo. Yo he pecado. Y el hermano desesperado lloraba y me decía, hermano, para mí ya no hay salvación. Y yo le digo, querido hermano, mientras Cristo intercede en el lugar santísimo del santuario celestial, hay salvación para cualquiera que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Yo no sé si en esta noche alguien quisiera venir a los pies de Jesús. Yo quisiera hacer el llamado que Dios hizo en aquella oportunidad. ¿Cuántos quisieran venir a los pies de Cristo en esta noche? ¿Cuántos quisieran ser? Pero no como Jonás, que se levantó para huir de la presencia de Dios. Jonás, el Jonás que por fin oyó la voz de Dios y reconoció la misericordia de Dios y vino a los pies de Cristo. Hace muchos años atrás me impactó una historia que venía al finalizar cada lección de escuela sabática. Venía una historia que conmovía el corazón. Y recuerdo la historia de la subasta del viejo violín. El subastador pasó al frente a hacer la subasta del viejo violín y comenzó a subastar un violín viejo antes de subastar los violines nuevos. Y el subastador dice, ¿cuántos dan $10 por el viejo violín? Nadie daba ni un peso por el viejo violín. ¿Cuántos dan $5 por el viejo violín? Nadie daba $5 por el viejo violín. Hasta que de repente un personaje impresionante se levantó del público. Había un silencio elocuente. Se levantó, llegó a donde estaba el subastador, tomó el viejo violín, sacó un pañuelo de su bolsa, un pañuelo bien blanco sacó de su bolsa y comenzó a limpiar las telas de araña que tenía las cajuelas del viejo violín. Sacó un botecito con aceite y comenzó a echarle a las cuerdas oxidadas. Y después comenzó a afinar las cuerdas del viejo violín. Y de repente comenzó a tocar una música sacra que elevaba el pensamiento a Dios, sin decir ni una palabra. Después de la ejecución de la melodía, agarró el viejo violín y lo dejó en la mesa de la subasta. Después de un silencio, el subastador pregunta,
¿Cuántos dan $100 por el viejo violín? Alguien levantó la mano. A la una, a las dos, otro levantó la mano, doy $200 por el viejo violín. Otro levantó la mano y dice, doy $300 por el viejo violín. Otro levantó la mano y dice, doy $500 por el viejo violín. Otro levantó la mano y dijo, doy $1000 por el viejo violín. Y la subasta se cerró y el viejo violín se vendió en $1000. El subastador preguntó, ¿pero qué pasó con el viejo violín? Cuando nadie quería dar ni siquiera $10, se vendió en $1000. Una voz melodiosa dijo, el viejo violín cambió cuando cayó en las manos del maestro. ¿Cuántos de los hermanos en esta noche quieren caer en las manos del maestro? ¿Hay alguien que quiere testificar en esta noche? Yo quiero ver esos jóvenes que no han entregado su corazón a Jesús. ¿Hay algún joven que quiere testificar en esta noche? Yo quiero ver. ¿O no hay nadie, hermanos, que quiere testificar en esta noche? ¿Hay algún hermano que no ha entregado su corazón al Señor Jesús? ¿Hay alguien aquí que es miembro de la iglesia de Dios y quiere renovar sus votos bautismales? Yo soy el primero, hermanos, que estoy adelante y quiero decirle, Señor Jesús, yo he dormido durante el 2012 y quiero levantarme. ¿Hay alguien, querido hermano, aquí que quiere ponerse en las manos de Dios? Quiero ver que se ponga de pie. Hay algunos que quieren ponerse de pie y se están poniendo de pie. Ahora yo quiero invitarles, ¿quieren ustedes venir al frente? ¿Quieren ustedes testificar a favor de Dios? ¿Quieren ustedes decir, Señor, yo te he fallado? Porque yo personalmente le he fallado al Señor Jesús. Yo quiero que Jesús escudriñe mi corazón esta noche. Yo quiero decirle, Señor Jesús, ayuda. Señor Jesús, perdona. Señor Jesús, tú conoces cuántas veces he huido de ti. Pueden subirse también acá arriba, los que están abajo y no logran, pueden subirse en la parte de aquí arriba. Hace un mes precisamente tuvimos una gira con el pastor Ibel Suárez en Centroamérica y antes de salir para esa gira recibí una llamada telefónica de un hermano miembro de la iglesia adventista grande. Hace muchos años atrás estuvimos estudiando con él, anciano de la iglesia, pero no quiso venir a los pies de Jesús, no quiso dejar su iglesia. El hermano se llamaba Salomón. El hermano me llamó por teléfono y me dice, hermano Danilo, hoy sí voy a entregarme al movimiento de reforma, voy a entregar mi vida a Jesús en esta iglesia. Y quiero que venga a hacer un culto especial a mi casa mañana. Le digo, hermano, perdona, pero no puedo, voy viajando para Honduras. Cuando regrese te prometo que yo voy a tu casa. Cuando regresé de la gira, estaba llegando a la capital, a la misión, en Guatemala, y me cae una llamada a mi celular donde me dicen, hermano Danilo, el hermano Salomón murió a las 3 de la tarde violentamente. Le salieron 2 hombres y solamente le metieron un tiro, un balazo de gracia en el cuello, y el hombre murió. Yo me puse a pensar, cuántas oportunidades nos da el cielo y nosotros despreciamos esas oportunidades. Dios bendiga a este grupo de hermanos y hermanas que han pasado al frente. Querido hermano y querida hermana que has pasado al frente, yo te digo a ti en esta hermosa noche, el Señor conoce tu corazón. Jesús conoce si tú has huido alguna vez delante de la presencia de Jehová.
El Señor conoce si tal vez estás huyendo de tu hogar, si tal vez estás huyendo de tu familia, o quieres huir de la iglesia, si has perdido el rumbo de tu fe. El Señor Jesús quiere hoy, en esta noche, colocarte en un lugar especial. Vamos a hacer una oración muy especial en esta noche por los hermanos que han pasado al frente. Pero no quisiera hacer la oración sin preguntar todavía: ¿hay alguien más de los que está presente en este lugar que se ha quedado sentado en su silla, que quiere que se le tome en cuenta en esta oración? Pásale. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios bendiga a esos hermanos que se están levantando y quieren venir a Jesús. Yo no sé si tú te sientas como el viejo violín, que sientes que el cielo no te puede perdonar. No te preocupes, hermano, déjate caer en las manos del Maestro en esta noche. El Maestro quiere afinar las cuerdas de tu alma. El Maestro quiere que tú des un testimonio claro de la verdad. Dios bendiga a esos hermanos que se están levantando y quieren colocarse en las manos del Señor Jesús en esta noche. Queridos hermanos, si hoy nosotros oímos la voz de Dios a través de la palabra, no endurezcamos nuestros corazones. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermano, querido hermano que has pasado al frente, querida hermana, el Señor Jesús lee lo que hay en tu mente y en tu corazón en este momento. El Señor Jesús te ayudará con tus debilidades. Si hay alguna debilidad que no has podido vencer y te atormenta, pídele al Señor Jesús en este momento y Él te va a ayudar. Si has maquinado el pecado, querido hermano, en este momento es tu oportunidad. El cielo te va a ayudar. Los ángeles están con nosotros. Creemos que los ángeles están con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios están en nuestro medio. Jehová te reprenda, Satanás. Solamente eso podemos decir. Jehová te reprenda, Satán, en la vida de estos hermanos que han pasado al frente. Si hay alguien que ha venido con algún problema familiar, con algún problema de salud, hay alguna enfermedad que lo agobia, vamos a orar para que Dios haga ese milagro en esta noche. Yo quiero invitar a mis compañeros, a mi querido hermano Joel Barnedo, que pueda pasar a acompañarme, a mi querido hermano René Ochoa, que pueda pasar aquí con nosotros. Vamos a hacer una oración especial. Necesito el apoyo de ustedes, queridos hermanos pastores, a los pastores que están en esta reunión, que puedan pasar aquí en esta parte donde yo estoy. Queremos orar. Mi querido hermano Joel va a hacer la oración especial por este grupo de hermanos que han pasado al frente, que yo sé que Dios ha tocado sus corazones. Quiero llamar a mis hermanos pastores que vengan aquí donde yo estoy. Vengan, mis queridos hermanos, compañeros en la lucha cristiana. Es necesario que nosotros nos levantemos para poder conducir a un pueblo, prepararlo para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Voy a pedir a un hermano que pueda traducirle al hermano Joel, que pueda pasar. Queridos hermanos que han pasado al frente, les voy a agradecer si se voltean para acá donde nosotros estamos. Quiero decirles algo a ustedes, queridos hermanos. Nosotros un día recibimos el llamado de Dios. Y el llamado de Dios es irrevocable. Según lo dice el libro de Romanos, capítulo 11 y versículo 29. El llamado de Dios es irrevocable. Yo no puedo decir no. Jonás no pudo decir no.
y Dios lo buscó y tuvo que dar el mensaje. Yo sé que han pasado algunos aquí que no son miembros de iglesia. Vamos a orar por ellos. El Señor Jesús te llama hoy, querido hermano y querida hermana. El Señor Jesús te tomará de la mano derecha y te dice: no temas porque yo estoy contigo. Si alguien ha pasado con alguna pena profunda en su mente y en su corazón, el Señor Jesús quiere aliviar con el colirio del Espíritu Santo y te va a dar paz en esta noche. Somos pastores, tenemos defectos, somos humanos, somos de carne y hueso, necesitamos la presencia de Dios, pero gracias damos al Padre que nos ha llamado y tenemos la seguridad que el Padre escuchará nuestra oración. Querido hermano Joel, por favor, vamos a postrarnos de rodillas, los que puedan, vamos a hacer el intento de postrarnos de rodillas. Our dear Heavenly Father, Amado Padre Celestial, we would like, Lord, to approach the Holy Throne. queremos, Señor, en esta noche acercarnos a tu santo trono. We are not worthy to bow down before thee, No somos dignos de arrodillarnos delante de tu presencia, but we thank thee, Lord, that you first love us. pero te agradecemos, oh Señor, porque tú primero nos has amado. You searched for us. Tú nos buscaste. Thank you, Lord, for the sacrifice of Jesus Christ. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesucristo. Thank you, Lord, for the promise of the Holy Spirit. Gracias, Señor, por la provisión del Espíritu Santo. Thank you, Lord, for your Holy Spirit's presence in this meeting. Gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu en esta reunión. We ask, Lord, to continue to be with us until the conference will be finished. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu se quede en este congreso hasta el momento en el que termine. Thank you, Lord, for the message tonight. Gracias, Señor, por estos mensajes que nos has dado esta noche. Thank you, Lord, for the experience of Jonah. Gracias, Señor, por la experiencia de Jonás. Help us not to escape our responsibility. Ayúdanos para que no huyamos de nuestras responsabilidades. Help us to go back to Nineveh Ayúdanos a regresar a Nínive and not to escape in Tarsus. y a no escapar hacia Tarsis. We want, Lord, to also bring our loved ones, our family in thy feet. También queremos, Señor, traer a tus pies a nuestros amados, a nuestras familias, Our relatives, nuestros parientes, our neighbors. nuestros vecinos. Lord, give power and Holy Spirit to every person that comes in front tonight. Señor, da poder y da tu Santo Espíritu a cada uno de los que han llegado a frente de este lugar. Forgive our sins Perdona nuestros pecados and dwell in our hearts. y mora en nuestros corazones. Give us thy peace. Danos tu paz, Give us that joy in Christ. danos ese gozo en Cristo. Bless all the ministers and Bible workers in this place. Bendice a todos tus ministros y a todos tus obreros bíblicos que se encuentran en este lugar. Thank you, Lord, for the fruit of their labor. Gracias, Señor, por el fruto de su trabajo. Thank you, Lord, for the 39 souls that have decided to give their hearts to thee. Gracias, Señor, por estas 39 almas que hoy decidieron entregarte su corazón. They are the new soldiers of the cross. Ellos son los nuevos soldados de tu cruz. Write our names in the book of life. Escribe nuestros libros en el libro de la vida. Thank you, Lord, for hearing our prayer.
Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Bless those who are sick. Bendice a aquellos que están enfermos. Bless those who have not yet decided to give their hearts to you. Bendice a aquellos que aún no toman la decisión de entregarte su corazón. Don't give them the peace in their hearts until they surrender their lives to you. No les dé la paz en su corazón hasta que rindan completamente su vida a ti. Bless also my co-pastors, Bendice también a nuestros pastores, that we can be an example, a model of holiness before thy people. que puedan ser un modelo de santidad ante el pueblo. We thank thee for this prayer. Te agradecemos por esta oración. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.